Decíamos que aquí continuamos en A Plena Luz, en Vinilo Melilla, en el 94.0, y el pasado lunes, vamos a hablar de este tema, el pasado lunes comenzaba en la Universidad de Granada, en el campus de Melilla, un curso bajo el título de Movilidad Sostenible, un nuevo reto para la educación. Este curso está organizado por la Facultad de Educación y Humanidades y también por el colectivo ecologista Anguelaya. Ayer el responsable, el presidente de Melilla con Bici, José Emilio Pérez, ofrecía una conferencia relacionada con este asunto en la que pretendía visualizar cómo se ha implicado la sociedad de Melilla en este asunto de la movilidad sostenible. Vamos a saludarlo ya. Señor Pérez, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Pues cuéntenos un poco, en primer lugar, el curso, cómo se ha organizado, qué es lo que pretende, cuáles son sus contenidos. Bueno, pues el curso está organizado por la Facultad de Educación y Humanidades del campus de Melilla, donde colabora también Ecologista en Acción Gelaya. Y bueno, pues las charlas, el lunes tuvimos a María Sintes, que es una persona que ha trabajado durante muchos años programas relacionados con camino escolar, paso hacia la autonomía infantil, y ella tenía un programa, por ejemplo, en Segovia, que era de mi escuela para mi ciudad. Lo que muchas veces se ha malentendido camino escolar no es simplemente que los niños vayan por un camino seguro, que vayan andando, haciendo una actividad física, sino lo que se propone es una autonomía infantil, darle participación ciudadana a la infancia, porque es un derecho que está recogido. Y imagínate, si somos los mayores y no tenemos esa participación ciudadana, imagínate la infancia como buscar ese reto, ¿no? Y además este tipo de proyecto también es algo muy interesante porque es hacer reflexionar qué tipo de ciudadanos somos, qué ciudad tenemos, qué educación proponemos, y bueno, es muy interesante. De hecho, por ejemplo, nos explicaba los orígenes, y que este proyecto que estuvo trabajándose durante 10 años y que ha sido referente en España, pues había sido propuesto por un funcionario responsable de jardines allí en Segovia, y él pues lo que quería era pues ver de qué manera los niños o la ciudadanía en general veía su ciudad, y se dieron cuenta que donde más quejas tenían eran en el tráfico, y que era ese abuso del coche lo que estaba impidiendo que la ciudad pues fuera más segura, fuera más saludable, fuera más amable. Y bueno, nosotros estuvimos ayer como Melilla con Bici, y lo que explicábamos es una evolución de la participación social durante estos últimos años. Lo que dábamos a entender es que si bien muchas veces nos quejamos, somos un poco victimistas, también echamos las culpas a los políticos, una de las que nosotros criticamos mucho, también creo que proponemos también mucho, una de las cosas que hemos ido evidenciando es que los políticos se amoldan a lo que pide la ciudadanía. Y por ejemplo, poníamos el caso de, por ejemplo, las multas. Posiblemente hace unos años, y hoy en día también, habrá mucha gente que se pueda quejar por las multas de tráfico, por ejemplo, pues que son con fines recaudatorios, que por qué a mí es solo un momento, ¿no? Hay muchas excusas que realmente no llegan a ser tan sinceras. Bueno, ayer defendíamos precisamente que la policía local debería actuar más contra estos ciudadanos incívicos que dejan sus vehículos en doble fila, Sí, en las puertas de establecimientos, en cruces donde sí, reducen la visibilidad y provocan accidentes. Un ejemplo palpable sí. es lo que está ocurriendo en la calle Marchica del barrio del Real, donde cada día, casi cada día, hay un accidente de tráfico por este comportamiento incívico de ciudadanos que a lo mejor viven a menos de 100 metros de ese establecimiento. Nadie podemos pretender, tampoco queremos desde aquí decir que es que nosotros somos ejemplares ni nada de eso. Es decir, todos nos podemos equivocar y tenemos nuestros errores, incluso reconociéndolos, seguimos a veces volviéndolo a cometer. La cuestión es que hay que darse cuenta que no podemos, por ejemplo, aplicar un reglamento o una ley o una ordenanza en función de unas directrices personales, políticas, etcétera. Poníamos el ejemplo porque había mucho alumnado de primaria, de infantil, y yo preguntaba, ¿os imagináis que viniera? Ellos tienen recogido que, por ejemplo, no se le puede insultar al profesor, ¿no? Mm. Pues imagínate que un padre llegara y le dijera, oiga, mire, es que solo le ha insultado de una vez.
O es que solo ha sido un momento lo que la ha insultado. Es decir, y que el director diga, bueno, es que claro, como la mayoría de los niños insultan, no era como un... Además, esto viene recogido en un reglamento del centro, viene recogido también por unos derechos, ¿no? Que también tenemos. Y bueno, y en este sentido lo que queríamos decir es cómo posiblemente vamos evolucionando y sobre todo explicando que si disuadimos el abuso del coche, podemos fomentar una movilidad sostenible y sobre todo para tener un espacio más amable. Es decir, hay que explicarle a la ciudadanía que queremos que deje de abusar, no de usar, sino de abusar del coche para darle algo mejor. Claro, también le tenemos que ofrecer algo mejor y explicarle que lo que realmente le vamos a ofrecer es mejor. Y hoy, bueno, hoy está Paco Segura, Francisco Segura, que es de Ecologista en Acción, y ha sido un histórico del tema de transporte de Ecologista en Acción. Yo leía sus folletos que tiene, pues hace 10 años, los tiene editados hace mucho más, y bueno, pues es un referente, nos explicaba todos los movimientos que había en Europa, que gracias a Dios ya tenemos ciudades referentes incluso a nivel europeo en España, no hay que irse tan lejos como Vitoria. Y bueno, el lunes también tenemos a José Luis Cañabate, que es el responsable asesor del plan de movilidad, y pues estará previamente a la reunión que se va a desarrollar de manera pública en el Club Marítimo para el plan de movilidad urbana sostenible, donde el tema a tratar va a ser la red viaria, que es posiblemente el kit de la cuestión, es decir, cómo repartimos el espacio público. En Melilla tenemos 3,4 kilómetros cuadrados nada más de espacio público y el 80% es asfalto. Ujú. Es brutal. Y el martes estará, creo que es muy interesante todo esto, porque el martes además estará también Lourdes Judel, que es la responsable de educación de la Dirección General de Tráfico en Melilla, y todo este proyecto de camino escolar, de una educación vial, pero hacia la movilidad sostenible, pues creo que ella lo está también tratando, estudiando, y sobre todo lleva mucho tiempo poniéndolo en práctica con alumnado, y nos interesa mucho pues que hay un cambio también en la educación vial que se expresa. Muchas veces la educación vial se expresa desde un punto de vista de autoprotección del peatón, es decir, es tu problema Mm. y el coche es el rey. La campaña o las campañas que ha venido desarrollando, en primer lugar, Carril Bici Ya, creo recordar Sí, un en un principio, movimiento en un sí. principio, Sí, la luego, paciencia no era lo nuestro. luego Melilla con Bici, en fin, todas estas actividades y todas estas campañas están concienciando mucho a la ciudadanía, a los melillenses. De hecho, el pasado domingo me sorprendió bastante la concentración de bicicletas que hubo en la explanada de San Lorenzo y el posterior recorrido, porque era un día de vientos fuertes de levante, un día gris, y sin embargo los melillenses respondieron, ¿no? Y acudieron a esta cita. Yo recuerdo que hace muchísimos años estas iniciativas pues las llevaba a cabo la Federación de Ciclismo con el Día de la Bicicleta. Sí. Bueno, un día de enero, un día de enero en el que había una temperatura aproximada de unos 18, 19 grados, pero que estaba chispeando. No acudió nadie a la concentración Sí. bajo el argumento de que estaba lloviendo. Bueno, Sí, 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 sí. y ahora es todo lo contrario, ¿no? Se ha perdido ya el miedo a la bici, a la lluvia, al mal tiempo, Bueno, quizá. digamos que poquito a poco vamos intentando que en vez de, digamos, transmitir miedo, podíamos transmitir confianza. Y, por ejemplo, lo que tú dices, pues que si está lloviendo, pues transmitir esa confianza, que no pasa nada si tiene una buena vestimenta. Por ejemplo, el miedo que se tiene al coche es la principal causa que se tiene muchas veces para, por ejemplo, no dejar a los niños solos en las calles Mm. o, por ejemplo, para ir en bicicleta. Yo creo que además has tocado algo que ayer tocamos también en el curso, que es muy, muy, muy interesante y es posiblemente una de las claves para comunicar y concienciar, es la memoria emotiva. Entonces, por ejemplo, tú que has dicho, yo, por ejemplo, mi experiencia como ciclista están también en ese día de la bicicleta que organizaba la Federación de Ciclismo Exacto. justo después del Día de Del Reyes. Día de Reyes, sí. Entonces, esa memoria emotiva es muy interesante. O, por ejemplo, cuando íbamos solo al colegio, cuando llovía, nos poníamos botas de agua, el paraguas a veces se nos olvidaba, nos gustaba pisar los charcos. Esa experiencia hoy en día a algunos niños se les está privando. Y tendríamos que preguntarnos si esa privación que le estamos haciendo de autonomía, de responsabilidad poquito a poco, de libertad, si le estamos haciendo más mal que bien.
Y eso es lo que decimos. Muchas veces los niños, por ejemplo, la sobreprotección que tenemos hacia ellos, porque la ciudad tenemos datos de que son inseguras, pero además nos sugestionamos también de que hay una mayor inseguridad. Y ese problema, muchas veces lo que decía la gente, no llevo a mi hijo no dejo a mi hijo solo en la ciudad porque me parece insegura. Pero es que cuanto menos dejes a tu hijo, más insegura va a ser. Claro, Es un círculo es un vicioso. círculo, sí. Es decir, como cuando, por ejemplo, cuando digo, no me fío de llevar a mi hijo andando y lo llevo en coche. Pero es que en coche, cuando se satura, estás poniendo en peligro a otras personas. Y esa es la responsabilidad colectiva que deberíamos de transmitir. Claro, si todos fuéramos en bicicleta o andando Sobre todo a los andando. sitios, sobre todo andando, Sí. habría menos coches en la calle, con lo cual la inseguridad se iba a reducir Y notablemente. además deberíamos de concienciarnos de que la mayoría va andando. Hay una opinión muy poderosa, estamos aquí, por ejemplo, que tenemos coche, que hemos abusado a lo mejor de él, pero no nos damos cuenta que más de la mitad de la población melillense, esto pasa en todos los sitios, no tiene carnet de conducir. Que un coche cuesta al año entre 5.000 y 10.000 euros al año. No todo el mundo se lo puede permitir. Entonces deberíamos de pensar de que lo que también estamos proponiendo es algo más justo para todos. Y si encima es más amable para todos, para una mejor calidad de vida, ¿por qué no lo hacemos? Bueno, pues tenemos ya que despedir esta interesante entrevista contigo, José Emilio. Tan solo preguntarte cómo marcha el curso en el sentido de participación. Bueno, pues de participación, la verdad es que allá había mucho alumnado de primaria, de infantil, pero creemos y una de las cosas que decíamos es que la gente que ya estamos convencida, estamos ya allí. Y otra gente que es muy clave que esté allí, como son técnicos, por ejemplo, de administración local, que sí hay algunos, por ejemplo, la responsable de educación de la Dirección General de Tráfico, por ejemplo, uno de los responsables del Plan de Movilidad de Melilla, pero vemos muchas ausencias. También hay responsables políticos de algunos partidos, pero hay otros partidos que, por ejemplo, no aparecen por allí. Y claro, esto explicarlo a veces es un desgaste, algo complicado de explicar y necesitamos esa colaboración por parte de todos, sobre todo de las instituciones y entidades que dicen tener una finalidad pública. Bueno, pues un paso más hacia la movilidad sostenible. José Emilio Pérez, responsable de Melilla con Bici. Muchas gracias por acudir aquí en directo a Plena Luz, a Vinilo FM, y muy buenos días. Muchas gracias a vosotros, un placer.